Buenas tardes, compañeros. Esta es la primera clase de auxiliatura de IMTO 73. Primero voy a dar unas pequeñas pautas de cómo va a ser la materia y cómo vamos a calificar primeramente. La materia es de cátedra, es teórica. En tal sentido va a ser un poco más explicativo en cuanto a práctico, ¿no? La materia en sí, los exámenes dictan que van a ser de esta forma. En En cuanto a la calificación, el licenciado me pidió que, a diferencia de semestres pasados, hagamos esto ya no con prácticas, hagamos esto con exámenes, todo esto para, supongo que para motivar y dar una continuidad al aprendizaje, supongo, ¿no? Son 10 puntos de ayudantía, de ambos paralelos es lo mismo, van a ser 2 parciales, cada uno respectivamente al primer parcial y al segundo parcial que van a dar en cada paralelo, es exactamente lo mismo. Cada parcial va a valer 3 puntos. En esta parte, en las fechas más vamos a quedar hoy mismo. Ya tengo algunas fechas. Y el final, ¿no? Un examen final que va a valer los 4 puntos restantes. Tengo en este momento los cronogramas de ambos paralelos. Son totalmente distintos en cuanto a la fecha. El paralelo A del licenciado Vargas Blackwood es mucho más antes, creo que unas 2 semanas de diferencia. Vale decir que en un momento les voy a compartir el calendario. El primer parcial con el licenciado Blackwood va a ser el 9 de septiembre, de auxiliatura, el viernes 9. El horario va a ser por el momento en la tarde, a las 3, 4 de la tarde. Eso aquí más lo vamos a poner. Esto es para el paralelo del licenciado Vargas Blackwood. Creo que es el A. 9 de septiembre. Para el paralelo del licenciado Ramiro Gallardo va a ser el 23 de septiembre. Las fechas se han designado de forma que sea una semana antes de su examen para que puedan despejar sus dudas. Aparte, tal vez ahí mismo pueda haber una clase presencial. No sé si tienen alguna duda, pregunta o tal vez desean cambiar el horario. No sé qué opinan los compañeros, de los que están acá presentes. Por el momento esto ya también está cerca, así que no sé qué opinan, qué piensan. Una consulta. ¿Sí? El 9 de septiembre en nuestro horario de clases, ¿verdad? Eso quería también consultarles. Normalmente el anterior semestre, bueno, yo di de 4 a 6 o de 2 a 4 el examen por tema de comodidad, ¿no? Los mismos estudiantes me pidieron. No sé ustedes qué piensan. Esto va a ser presencial, por si acaso. Esto sí o sí es presencial. Puede ser también el horario que tenemos, ¿no? De 6 a 8. Va a ser en el sótano. Voy a pedir una aula en el sótano. Y eso básicamente, no sé qué opinan, qué piensan. Si está bien las fechas, es una semana antes de su parcial. Bueno, si no hay otra duda respecto a este tema de la calificación, de la metodología de calificación, todo va a ser mediante exámenes. El parcial A ya está, voy a pedir aula cuando sea posible, es unas 3 semanas. El 9 de septiembre el paralelo A y el paralelo B el 23. El primer examen de la materia es más conceptual, como han debido ver hasta ahora el avance.
Es un poco orientado a lo que es historia, medios, totalmente conceptual, histórico y demás. No es tan práctico. El segundo sí es más práctico. Ahí tal vez podamos hacer una clase presencial con la pizarra y demás para poder dar una mejor explicación en cuanto a su meteo. Esa parte es un poquito eh, engorrosa y tal vez les interesaría. Ahora, la modalidad de trabajo conmigo y, bueno, soy el único auxiliar de la materia en realidad, porque los otros dos compañeros son de laboratorio, va a ser la siguiente. La mayor parte como les digo, de la materia, mayor contenido es conceptual. En ese sentido, yo voy a intentar explicar de forma clara, directa, en palabras coloquiales, ¿no? Que nosotros entendemos y poder darles material, ¿no? Que busquen material, una orientación. Como les dije en la anterior clase, en la de el auxiliar Miguel, esta materia es obviamente mucho más sencilla que el laboratorio. El laboratorio es más complejo porque tienen que defender, prácticamente no son clases, como ya lo debieron ver, más que todo ya van directo a defender, no hay mucha clase, o sea, no hay mucha explicación, digamos. En cambio, en esta materia sí, en el avance de materia que van a llevar y han llevado, los licenciados supongo que hacen una diapositiva o presentan videos, la verdad no recuerdo ya muy bien cuál es su metodología de trabajo, pero tienen que entender los conceptos básicos, ¿no? ¿Y por qué estoy dando todo este discurso, este sermón, esta cantaleta? Porque sería mucho mejor si hubiera un feedback acá, es un feedback, una retroalimentación en el sentido de que ustedes me pregunten, hablen, en el sentido de que cuando yo voy a explicar casi lo mismo que el licenciado, ¿no? Incluso voy a usar algunas mismas diapositivas, pero quisiera que me preguntaran, que cuestionen, que demás cosas. Uno, porque es auxiliatura, ¿no? Se supone que hay más confianza entre ustedes y yo. Número dos, el, el objetivo es ese, ¿no? De, de que puedan despejar sus dudas acá y les pueda ayudar de la mejor forma posible en todo, ya sea en labo y cátedra. Y número tres, la materia, como les digo, entra de golpe, es nueva para la mayoría, es en especial para los que están cursando por primera vez. En este sentido, está tal vez un poco disparejo, algunos se sienten medio desnivelado, se puede decir, porque en Labo vas de golpe y en Labo, por ejemplo, ya tienes que, el primer laboratorio es configurar una red en Linux, en Windows, y el segundo laboratorio, cuando era presencial, el primer laboratorio era hacer un RJ45, conectar, hacer el cableado estructurado, y así va a pasar el tiempo, ¿no? La siguiente clase van a ser DNS, va a ser tráfico de red, y son cosas que para muchos de ustedes son nuevas, es comprensible. La carrera en ese sentido no está, digamos, no está orientada como a la programación. En la programación hemos hecho, ustedes han hecho, yo he hecho un paso, una seguidilla de cursos que son desde 11 hasta 43, que concluyen, ¿no? Y que está totalmente dividido. Es una materia troncal. 273 es la materia troncal del séptimo semestre y de la carrera en sí. Ustedes, este es el último curso que tiene auxiliatura, creo. No sé si en octavo, creo que tiene una 282, no recuerdo. Es la última materia troncal, de acá ya van a llevar materias optativas y prácticamente ya se van a licenciar, ¿no? En tal sentido también, quisiera recalcar que para tal hecho ya ustedes, por ejemplo, ya tienen que tener un conocimiento un conocimiento bueno en lo que es la materia, en lo que es programación, ¿no? Eso vamos a suponer, porque hay un tema de programación en cátedra y en la O que se llama sockets. Voy a suponer que ya saben programar en cualquier lenguaje y que ya conocen lo que son librerías y demás cosas. También se supone que en la materia posterior a esta y las que la abren, que son las estadísticas y codificación de 164, no recuerdo el nombre de la materia, que tienen conceptos, ¿no? De lo que es un mensaje, de los canales, muchas cosas, ¿no? Eso también se va a tomar como precedente de que ya ustedes están inscritos en esta materia. Y no voy a, no, ni los licenciados ni yo, digamos, vamos a dar una explicación
precisa en ese sentido, porque vamos a usar estadística. Estadística 1, si no me equivoco, la distribución de Poisson y la de una distribución es verdadero y falso, no recuerdo el nombre. Esa distribución vamos a utilizar. Y eso sería y física también, ¿no? En esta materia vamos a ver física. La mayoría de ustedes se preguntan o se preguntaban, ¿por qué llevamos física? La carrera es necesario física, que tiene que ver física. El capítulo 2 de cátedra de 273 son los medios físicos, medios de transporte. Obviamente no lo llevamos como una carrera técnica a nivel profundo, pero sí tenemos el conocimiento de qué es de cómo se funcionan las posiciones eléctricas, ¿no? La medida de voltaje, qué es el espectro por donde pasan, ¿no? Los diferentes tipos de medios, rayos X, rayos gamma y demás cosas. Todo esto concluye acá, ¿no? Como cultura general se podría decir. En ese sentido, por eso les pediría una retroalimentación, un feedback, y eso sería más o menos para delimitar la cancha. El puntaje voy a arreglar un punto o 2 puntos aparte de los 10. Vamos a hacer un servidor, eso ya va a ser para el segundo examen, un servidor real, vamos a instalar un servidor real, voy a pasarles la máquina virtual, lo van a hacer en VMware, en lo que ustedes gusten. Esa va a ser una práctica, creo que la única práctica, y los exámenes. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al manejo de la clase. Y también, ¿no? Va a haber un examen de liberación, si no me equivoco, para los que no asisten. Bueno, la asistencia es importante, pero para los que no den los exámenes, va a haber uno sobre 10 puntos al final del semestre. Y eso sería básicamente en cuanto a la materia. El tiempo va a pasar rápido, son unas cuantas clases. No sé si alguien tiene una duda respecto a este punto, ¿no? Al manejo de la clase, a la forma de trabajo. ¿Algún comentario, algo? Auxi, Sí, compañero. Auxi me escucha. Sí, sí, le escucho. Eh, la- los dos, los dos licenciados llevan la misma temática o alguno es más avanzado que otro. Bueno, es una pregunta muy interesante que igual le hicieron a Miguel en la primera clase de laboratorio. La temática, el plan es el mismo, eh, exactamente los mismos temas. El orden no es tan correlativo, o sea, no es el mismo orden de ambos licenciados. La diferencia abarca en que el licenciado Vargas Blackwood, el paralelo A, avanza de forma más rápida y de forma más específica, si se puede decir. Vale decir que es más profundo la materia con él y por ende los exámenes de él como tal van a ser un poco más difíciles, se puede decir. Eh, Hay dos tipos de formas, ¿no? De ver esto. Yo igual soy estudiante como ustedes, ¿no? La mayoría, el objetivo principal es aprobar, no importa cómo apruebes, ¿no? Pero si a alguno le interesa, como le dije, la materia, esta materia es importante, hay una área de trabajo que se llama TI, en las empresas, acá a nivel Bolivia, a nivel internacional, es una rama de nuestra carrera como tal. Si a alguien le interesa, puede tomar cursos, ¿no? Como ahora está de moda verlo por su cuenta. Pero respondiendo a la pregunta del compañero, sí, el paralelo A va a ser más complicado, o sea, va a haber más índice de personas que se tiren de la materia, ¿no? Que no aprueben. En cuanto al licenciado Gallardo, bueno, esta materia no sé cómo explicarlo, no explican, o sea, tienen material multimedia, que es el mismo que mandan cada semestre, y son videos de 6 minutos que explican la base, digamos, o la generalidad del tema uno, del tema 2. Tema uno, qué sé yo, debe ser la internet o qué son las redes. Tema 2, digamos, los medios de comunicación. El 3, comunicación conmutación de circuitos, conmutación de paquetes. Luego van a llevar cliente servidor, así. Y van a llevar en videos de 6 minutitos y ya, ¿no?
Esa es la diferencia. No sé si alguien tiene otra pregunta. En cuanto a la bibliografía, yo les aconsejo, tengo acá la bibliografía, el plan de trabajo de ambos licenciados. La bibliografía del licenciado Vargas Blackwood, por ejemplo, nos refiere varios libros, ¿no? Por ejemplo, de Quirós, William Stanley y demás. Y el del licenciado Gallardo, creo que igual, creo que no tengo de él. El libro más recomendable es el que está en pantalla, el que les estoy compartiendo, es el de Tannenbaum, Redes de Computadoras. Pueden aprobar la materia simplemente leyendo el libro. Acá está exactamente todo. Mi clase va a ser respecto a este libro, ¿no? Y algunas que otras cosas que he usado. El examen de los licenciados y la teoría es respecto a este libro. O sea, leen el libro y ya. Sé que es difícil, sé que muchos de ustedes no lo van a hacer. Francamente, ni yo mismo lo he hecho cuando era estudiante de la materia, pero acá está todo. Ese sería el primer consejo que les puedo dar para aprobar la materia sin más. Sí, les voy a pasar el libro por el grupo de WhatsApp al finalizar la clase. Eh, Eso sería en cuanto a toda la materia, ¿no? Acá podemos ver, hasta está dividido, ¿no? En cómo lo van a llevar, algoritmos de reclutamiento, capa de transporte, todo. Ahora vamos a empezar ya la materia, creo que estamos un poco retrasados. La anterior clase no pasé por respeto a ambos auxiliares, justo uno puso de 6 a 8, creo que era Miguel, y Pablo de 8 a 10, y sería un poco ilógico que le que yo diera la clase a la misma hora, ¿no? Voy a mandar esto al grupo en un momentito. Ya tenemos la fecha definida, el horario está todavía a discusión. Lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. Hay una encuesta en la parte de encuesta de la plataforma de Jitsi, quisiera que por favor la llenen. Es más que todo como cultura general, vamos a ir viendo. Vamos a hacer eso. En el Jitsi, a ver dónde estás. Y tienen que votar, nadie votó. Ahí en la pestaña chat dice encuestas. No sé si ven. No, no va a haber prácticas, como les dije. De la materia, el licenciado Blackwood y el licenciado Gallardo me hablaron que íbamos a trabajar con exámenes. No va a haber ningún tipo de práctica. Tal vez una de regalo. El compañero Carlos creo que quiere hablar. Puede hablar y cortarme en cualquier momento. Buenas tardes, Oxy. Claro, seguí nada más, compañero. Consultarles si sus clases van a ser grabadas, puesto que mi persona tengo choque de horario con otra asignatura también y ahorita estoy pasando con dos clases. No sé si pudiese ser, no sé si con su persona pudiese grabar las clases, diría, ¿no? Por favor. Claro, bueno, la clase está siendo grabada ahorita, por eso estoy usando la plataforma Jitsi. En cuanto, bueno, el sentido de la grabación no va a ser muy redundante, porque como les digo, esto va a ser más un feedback, una retroalimentación. Ahorita están tranquilos, ¿no? Porque no tienen dudas, no han dado exámenes, están tal vez de laboratorio, ¿no? Un cacho, pero seguro en el futuro van a tener más dudas y van a tener más preguntas y vamos a poder interactuar. Pero a tus respuestas sí, todas las clases van a ser grabadas. Lo voy a subir al grupo. Asistencia, sí, de alguna forma voy a considerar, eso más les quería pedir que me anoten en cada clase voy a pedir que me anoten su nombre completo, seguido del carnet. Eh, de alguna forma, alguno que otro punto o alguna tolerancia sí se va a poder dar, porque la nota, como son exámenes, va a ser fría. ¿Qué quiere decir? O sea, de lo que se saquen yo voy a anotar y voy a enviar, ¿no? Pero tal vez se pueda dar 1 o 2 puntos. Por eso va a haber una práctica de regalo, digamos, sobre los 10, ¿no? Para los que les vaya mal, digamos. Como les dije, el objetivo de la materia y el objetivo de mí y es ayudar, no ayudar, o sea, darles los 10 puntos para que puedan aprobar la materia y acabar la carrera en sí, ¿no? El licenciado dijo que había una práctica
En cuanto al modelo de trabajo del licenciado Blackwood y del licenciado Gallardo, no lo sé muy bien. Si ustedes me dicen, bueno, me han preguntado otros muchachos por WhatsApp, por ejemplo, en el inbox personal. El licenciado Gallardo hace retos, creo que me han dicho. Bueno, la verdad no estoy muy al tanto de su metodología de trabajo. Ahora, si hay una práctica, debe ser para él. No tengo acceso tampoco a la plataforma. Vale decir que estoy totalmente exento de eso, ¿no? No sé bien cómo trabajan. A mi memoria lo que recuerdo era una clase del licenciado Gallardo, hacía un video y luego a la otra tenía que hacer un trabajo en grupo. Sí, esos retos. Antes le llamaba trabajo grupal, no recuerdo. La cosa es que te daba un PDF y hacías ejercicios y le presentabas cada semana. Y es como si fuera una sola clase y la otra clase presentas algo, ¿no? El licenciado Blackwood, la verdad, no sé, desconozco. No tomé con él la materia. Desconozco su forma de trabajo, pero si les ha dicho que habrá una práctica, debe ser para él, supongo. No, no lo sé. Bueno, si alguien tiene otra duda respecto a eso, podemos comenzar. Ya, vamos a comenzar con la materia. La materia es INF 273, telemática y redes. Creo que solo se llama telemática, no recuerdo. Esta materia, como lo mencioné, entra de golpe, es nueva para la mayoría de nosotros. ¿En qué sentido? Hay muchos términos, muchas cosas que no sabemos y que, digamos, son un poco, nos pueden asustar llegado al momento. Vamos a, la materia empieza primero con qué es el Internet, las redes y demás. Yo voy a empezar con un poco de historia, explicando el porqué de esto, ¿no? Por ejemplo, un momento, voy a borrar esto. Ya. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, el nacimiento de las computadoras, como ustedes han debido ver en muchas películas de Hollywood, eh, hay uno que gana la guerra en una película, no recuerdo. La Segunda Guerra Mundial, una batalla se decidió por una máquina, por descifrar mensajes. Desde ahí empieza todo lo que vamos a avanzar, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a avanzar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de la milicia norteamericana era poder comunicar en diferentes puntos geográficos a una distancia grande entre sus aliados, ¿no? ¿Y cómo hacía esto? Normalmente antes se utilizaba lo que era el código Morse, señales de radio y demás cosas, pero una gran ventaja que daba a los ejércitos es la comunicación. Y mucho mejor si es una comunicación a grandes distancias, ¿no? De ahí viene la misma palabra, ¿no? Telemática, que tele, como ustedes saben, significa distancia. Y mática viene de la palabra informática, que es la información. Luego de toda esta parte de lo que es las guerras y demás, al finalizar se hizo a nivel mundial, han debido ver en Estados Unidos, en las películas, que se reúne a las mentes más brillantes del mundo, donde está Einstein, Norman Abramson y demás personajes, que los llevan a las universidades más reconocidas en los Estados Unidos y empiezan a crear proyectos. De estos proyectos es donde empiezan a hacer la computación, la computadora. La computadora más antes nace con el código Enigma, ¿no? Esa película de la máquina que descifra mensajes, no recuerdo el nombre del personaje. Si alguien tal vez lo recuerda, lo puede escribir en el chat. Alan Turing, algo así. Sí, Alan Turing, perdón. Desde ahí viene, ¿no? Y estos personajes, esta gran camada de científicos han inventado la bomba atómica y demás cosas. Exacto, el proyecto Manhattan menciona. Exacto, justo hablo de esa parte. En esa parte, el interés humano era sobre la comunicación. Ahora, al hablar de comunicación, nosotros decimos, ¿no? Y podemos pensar que es algo sencillo, ¿no? Y es donde el libro de Tannenbaum se muestra
que es el dilema de la comunicación. Y es acá donde estas personas y donde nosotros nos ponemos a pensar cómo podemos comunicarnos con una máquina, ¿no? Ya estamos hablando de una comunicación a largas distancias, el comienzo de la telemática. Y acá es donde entran las capas. Han debido ver el modelo de capas OSI, el modelo de capas TCP/IP, pero no saben por qué, ¿no? ¿Por qué tiene capas o qué? Si es solo un mensaje, ¿no? Y vamos a ver por qué nace. Acá vamos a ver el dilema de la comunicación de esta forma. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay dos personajes que quieren comunicarse. Digamos, uno es un inglés y el otro es francés. Vamos a suponer. Y que uno está uno es norteamericano y el otro es un francés, ya, para que sea más distancia. Vamos a suponer que el norteamericano quiere comunicarse con el francés. ¿Y qué vamos a poner? Quiere decirle una frase, qué sé yo, un mensaje, lo que sea, ¿no? La cosa es que quiere comunicarse. ¿Cuál es el primer problema que podemos ver acá? Uno, el norteamericano solo habla el inglés, su idioma natal es el inglés, y el francés, como por ende su idioma natal es el francés, y no, es la primera traba para comunicarse. Acá hay un problema, ¿no? El primer problema es que no se pueden, necesitan un traductor. Digamos ya, encuentran un traductor, pero tienen que quedar el norteamericano con el francés. Su traductor va a traducir a qué idioma, ¿no? Ahorita me dirán, no, puede contratarse a uno que sepa francés, ¿no? Y viceversa. Esto es a simple vista no es fácil, ¿no? Es, digamos, ya contratan a uno y ya. Pero tienen que quedar, cosa de que puedan comunicarse con otros, con una lengua en común. ¿Cuál va a ser la lengua en común? Vamos a suponer que la lengua en común va a ser el español. Vale decir que tienen que contratar a un traductor español. Y el francés, lo propio, ¿no? El idioma por el que van a hablar, que han quedado, es el español. Él tiene que contratar un traductor español. ¿Estos traductores son lo mismo? Evidentemente no. El traductor de la izquierda traduce de inglés a español y el traductor de la derecha de francés a español. Pero ya han quedado, ¿no? El norteamericano y el francés han dicho a la última vez que se han visto en persona que vamos a contratar a un traductor que hable en español para poder comunicarnos. Esta forma en la que quedan, en lo que han concordado, han hecho un acuerdo, digamos, se llama protocolo. Nosotros le vamos a llamar protocolo en término técnico. Acá le vamos a poner una estrellita. Esto es un protocolo de comunicación, digamos, se puede decir. Y acá ya nos encontramos con una palabra técnica, protocolo. Este protocolo, como bien lo recalco y lo digo, en Internet, o sea, técnicamente en el futuro, es lo mismo, es un acuerdo entre dos partes para comunicarse por un medio y por una forma. El francés está quedando que va a hablar con español con el norteamericano. Y el norteamericano está quedando que va a hablar con español mediante el español con el francés. Es el primer protocolo de comunicación. Ahora, este traductor puede ya comunicarse con el otro traductor bajo este protocolo, pero uno está en Estados Unidos y otro está en París, Francia. Aún les falta otro nivel porque están lejos. El español no nos basta, no, con español, digamos que no existen los teléfonos móviles, ¿no? O ni la línea telefónica. No puede hacer una llamada, digamos, ¿no? Entonces, acá existe otro protocolo y otro medio de comunicación, otra capa de comunicación, donde ya no necesitamos a un traductor, necesitamos a alguien que haga código Morse.
Este código Morse, a diferencia del idioma español, ya puede viajar grandes distancias, porque solo es con pulsos eléctricos. Si no me equivoco, ¿no? La verdad, eso sí desconozco, pero el objetivo es que ya va a viajar de Estados Unidos a Francia. ¿Y qué es lo que hace el norteamericano? Contrata un traductor en español, de inglés a español, contrata a uno de código Morse que habla español también a su vez mediante el protocolo, porque estos tienen que comunicarse, y este recién se va a comunicar con el traductor de español que ha contratado el francés, ¿no? Para traducir francés a español, y el traductor de español a código Morse, ¿no? O el técnico que va a comunicar este mensaje. Acá, al igual que esto, vemos otro protocolo, pero ya no es el protocolo del idioma, es el protocolo del código, ¿no? El flujo de la información que va a viajar, como podemos ver, va a ser en sentido como de U. El norteamericano va a enviar un mensaje. Este mensaje le va a dar al traductor en español. Lo va a traducir del inglés al español. Este le va a dar al del código Morse y el del código Morse lo va a meter en la máquina y recién lo va a conectar a este, al que está en Francia. El de código Morse, como sabe código Morse, lo va a traducir a español. Y como habla español, va a traducirlo al traductor que habla español. Y el traductor de español-francés le va a dar en francés a la persona que está en Francia, ¿no? Esto es un modelo a capas. Este es un modelo, este es el dilema. Acá, esta parte lo vamos a borrar. Perdón. Este es el modelo a capas que podemos, este es, perdón, el dilema de la comunicación. Este es para lo que han contratado a esos científicos. Y esta es la madre, este es el padre, esta es la base de lo que es la capa del modelo OSI, la capa del modelo, las capas del modelo TCP/IP que funciona la Internet ahora, ¿no? Y aquí están los conceptos más básicos que ustedes tienen que saber. Y esto, por ejemplo, va a entrar en el examen, no con el dilema de la comunicación, pero sí con preguntas en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP. Espero que esto, por ejemplo, les quede claro ya qué es un protocolo, qué es una capa y que el modelo es el mismo. Si el francés quiere hablar con el norteamericano o les quiere responder en este caso, va a ser el mismo circuito en uno. Va a hablar con su traductor en español, lo va a poner a código Morse y este lo va a llevar en el medio físico hasta al otro código Morse y demás, ¿no? Y se va a transmitir un mensaje. ¿Por qué nos hemos complicado la vida, no? La mayoría de ustedes pensará, dirá, porque manejar comunicación, manejar esto en términos técnicos, como ustedes saben, la computadora son ceros y unos, son pulsos eléctricos de 9 voltios. No hay muchas contingencias, muchos protocolos. Como les he dicho, protocolo es un acuerdo, muchos acuerdos, nosotros mismos, ¿no? Las mismas empresas, por ejemplo, al comienzo lo han ido complicando esta situación. Acá es donde entra la parte de la historia, ¿no? De los científicos que le mencioné. Ellos empezaron a diseñar todo esto, empezaron a planear, a crear el protocolo, a pensar el dilema de la comunicación. Es entonces que en 1969, ya después la guerra acaba el 45, el proyecto Manhattan debe ser hasta el 50, hay grandes avances matemáticos, ustedes pueden buscar en internet la bomba nuclear y demás cosas, avances científicos de nuestra era, pero en 1969, como les dije, la milicia de los Estados Unidos norteamericana, con base en el Pentágono, le interesaba hacer inversión en este tipo de cosas, y es donde crece y se crea la ARPANET. ARPANET es como una empresa de telecomunicaciones financiada por el gobierno de los Estados Unidos para la milicia. Este es un hito muy importante en la historia de la humanidad. Hay muchas películas. No sé quién ha visto, por ejemplo, hay una película, Proyecto Almanac, Proyecto Calendario, habla de esto, por ejemplo. ARPANET juega con muchas innovaciones en ese entonces que parecían locas del hombre y empieza a hacer este tipo de investigaciones.
Lo mayor, el mayor logro, la mayor proeza de ARPANET es crear lo que hoy en día es la Internet, pero no la crea como tal. Ustedes van a ver en el capítulo 3, en el primer examen, pero entra, ya nomás lo van a ver, lo que es la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. ARPANET crea la conmutación de paquetes. Esta conmutación de paquetes es en lo que estamos basados hoy, es muy importante. Como les digo, no crea literalmente la Internet, pero sí crea lo que es la conmutación de paquetes ARPANET. Este es un hito. En 64 han debido llevar a lo que es Norman Abramson. Él crea la ARPANET, es uno de los científicos grandes de esa época. Ahora, por ejemplo, no sé si alguien ha visto la encuesta que está en el chat de Jitsi. Nadie ha respondido. Les puse una pregunta. Está, ¿en qué universidad nació o creen que ha nacido el modelo maestro-esclavo anterior al cliente-servidor? Y hay 4 opciones. No sé si alguno de los compañeros lo ve. Está en la pestaña de chats, dice encuesta. Y ahí pueden votar por qué universidad creen que haya sido donde ha nacido, ¿no? No sé si ven esa parte. Se ve, Oxy. Voten, el objetivo era que voten, que haya una comunicación y que voten y que, bueno, es como les digo, como cultura general. Como les mencionaba, 17 votos, Oxy. perdón, Hay 17 votos. en serio, pucha, no lo veo yo. A ver, un momentito. Ah, ya, perdón, ahora sí lo vi. Ya. No he actualizado mi página. Ya, como les digo, ha sido un gran paso la ARPANET, Norman Abramson, en 64 canales de información, no sé qué fórmula ha creado. Ustedes deben estar con la memoria más fresca. Él es muy importante. Inmediatamente Norman Abramson trabajó con la ARPANET, hicieron el desarrollo. Viene lo que es la red AlohaNet. Acá, por ejemplo, hay 0 votos en Hawái. Y la respuesta es Hawái. El modelo predecesor del cliente servidor, el modelo maestro esclavo, ha nacido en una universidad en Hawái, que es el lugar menos pensado, ¿no? Ustedes pueden pensar que era Stanford, Berkeley es donde les digo del proyecto Manhattan, lo que menciona el compañero, los grandes científicos es de Berkeley, y el MIT, las grandes universidades de tecnología, el Massachusetts Institute Technology, una de las mejores universidades del mundo. Pero no, el predecesor de este modelo es Hawái. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo la misma persona, ¿no? Acá vamos a darle, digamos, al Norman, no me equivoco, a Branson. Este personaje que creó la ARPANET, pero luego se fue a Hawái. El motivo, por ejemplo, la cuentan, que simplemente se ha ido porque le gustaba surfear, le gustaba las olas, le gustaba el clima, por eso se va a Hawái. No tanto le interesó lo que es digamos, concentrarse en las grandes universidades, seguir sus doctorados, sus ideas, sus tesis y demás cosas. Se va por el clima y allá en Hawái cuenta la historia, ¿no? Que él, con todo su conocimiento que ya tenía con lo que es ARPANET, y obviamente fue a dar clases, ¿no? Es de lo que trabaja, es docente de universidad, él estaba en Berkeley, él da docencia en la Universidad de Hawái, y se dice que era un poco complicado el transporte en Hawái, ¿no? De taxis. Lo que se propuso desde la Universidad de Hawái, como ahora, ¿no? Muchos acá en las tesis, por ejemplo, han propuesto sobre mejorar el tráfico vehicular en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y demás. Propone mejorar el tráfico de taxis en Hawái. ¿Y cómo hace su tesis? ¿Cómo hacen? Hacen un proyecto, ¿no? Este proyecto funciona bajo lo que es el medio coaxial, UHF, si no me equivoco, el de los radiotaxis como tal, el que funcionan ahora, ¿no? No sé si han visto, con una antenita y medio HF y con cable coaxial para las grandes distancias para la central.
con eso. Pero no, él no ha creado acá, daré también otro, él ha creado el modelo esclavo, maestro esclavo se le dice. Este modelo, por ejemplo, no lo vamos a estudiar, no lo estudiamos en la materia, pero este modelo es predecesor y es importante, y de eso nace el modelo cliente-servidor. Lo más importante de la materia es la capa OSI y la capa TCP, el modelo cliente-servidor y el subneteo. Eso es 273 en realidad. Y en la vida laboral y, digamos, en conocimiento general, un informático, un ingeniero en sistemas, tiene que saber qué hacer y qué son estos métodos, ¿no? Estos modelos, qué es. Y es donde nace Norman Abramson en Hawái, crea el modelo maestro-esclavo. A diferencia del modelo cliente-servidor, lo voy a explicar esto más adelante en el tema cliente-servidor, pero básicamente es que hay una central que tiene 3 esclavos, si no me equivoco, 2 esclavos, uno con un canal de subida, otro con un canal de bajada, y bajo este modelo funciona, ¿no? En cambio, en el modelo cliente-servidor es un maestro, que es el servidor, y un esclavo, que es el cliente, y es de full duplex, de un canal de doble vía. En 164 podemos ver que los canales solo van de un sentido, de dos, y esta parte es donde vamos a estudiar eso. Inmediatamente se creó lo que es el AlohaNet, ya yéndonos para 1970, 1975, entra el MIT. El MIT es la universidad, según yo, más importante en nuestra área de ahora, ¿no? De nuestros tiempos. Y en el MIT, ¿qué pasa, no? Otra persona, ya no es Norman Abramson, en base a lo que ha hecho Norman Abramson, ha hecho una tesis, igual un proyecto, define los parámetros, la inicialización, los protocolos, el medio físico de lo que es lo que hoy conocemos como la Ethernet. Muchos de ustedes se preguntarán qué es Ethernet, por qué tanto hablamos de Ethernet, qué diablos es la Ethernet, yo no lo entiendo, es un protocolo, es un cable, es el par trenzado. En realidad, Ethernet eh, se lo entiende como en la capa física y en la capa de enlace. El cable Ethernet han debido ver, no sé si lo han llevado ya con el licenciado Gallardo Blacus, en los medios de comunicación ha tenido una evolución grande en cuanto a su velocidad y en cuanto a su forma de procesar de datos. Es más que todo eso hablo en la capa de física, en la transmisión física. Tiene una evolución grande, antes era en megabits, luego era en gigas y ha tenido un crecimiento abismal. La verdad, carezco del conocimiento y de generalización. Tampoco ustedes es necesario que lo sepamos, no es más un ámbito técnico, pero ha tenido una evolución grande y el Ethernet igual es otra de las bases de lo que hoy conocemos como Internet, el cable como tal, ¿no? El protocolo de Ethernet también sí existe, lo vamos a ver adelante. No es solo un cable por si acaso, es todo un protocolo, es todo un mundo de cosas el Ethernet. Luego de el nacimiento de la Ethernet con el MIT, en 1975, 1980, existe lo que es la DECnet y la pelea, digamos, comercial. Es la época de la IBM, la época de la Macintosh, la época de Apple, de Windows, de las películas, ¿no? La época del Silicon Valley. Esta parte de la historia donde las terminales, o sea, nuestros computadores, empiezan a dar un crecimiento inesperado. Hay grandes mentes, hay grandes propuestas, empieza a crecer la computación como tal. ¿Y qué es lo primero que el ser humano piensa, no? ¿Qué es lo primero que todos pensamos y pensaríamos? El dinero. El dinero fue una gran tranca en ese sentido en cuanto a la Internet. Macintosh, Apple Computer, digamos. Había otras empresas un poco más desconocidas que la IBM, ¿no? Que Apple, son las más conocidas. Desarrollaban sus computadores, sus dispositivos finales a la venta. Y como sabían que ya existían estos modelos, estas tesis, estos proyectos sobre la comunicación entre computadores, entre términos, ¿cómo se llama? Terminales finales, perdón. Desarrollaban sus productos para que se conecten entre ellas solas, ¿no?
Vale decir, la computadora de Apple se ha creado un protocolo, se ha creado un cable solo para comunicarse con Apple, ¿no? La de IBM lo mismo, ¿no? Y existe esta parte de la historia, ¿no? Es entre 1975, el 80, nace DECnet, hacen muchas cosas, ya nace lo que es las LAN propietarias, ¿no? Ya hablamos de LAN propietarias, acá lo vamos a poner. ...1975, por esas épocas más o menos es. Y esto, aunque no crean, ha perjudicado en el desarrollo de la Internet, ha sido una tranca, no se ha quedado de acuerdo, algunos usaban, por ejemplo, el modelo OSI ha sido el primero que se ha creado, ¿no? Si no me equivoco, la verdad no sé, creo que lo ha mandado a crear la IBM, ha contratado gente, ha hecho unos documentos de forma legal y se ha apropiado del modelo OSI, solo ellos usaban el OSI. Y esa es la época de eso. Y lamentablemente del OSI luego no funciona, ¿no? Como todos saben, no usamos ese modelo de capas. En 1983 ya empiezan a hacer lo que es Unix y nace TCP/IP. Aquí también hay un grande salto. El modelo OSI, el modelo OSI lo mandan a hacer. La verdad ahorita no recuerdo quién. Creo que es la IBM. La verdad no sé si alguien sabe, que me diga en el chat, por favor. El modelo OSI ha sido creado para manejar la Internet por esta empresa, por una empresa, no recuerdo qué empresa. Contrata científicos, ingenieros, personas pensantes de la época que bajo el dilema de la comunicación, que bajo lo que era la ARPANET y lo que Norman Abramson ya ha hecho con el modelo maestro esclavo en Hawái, en la Universidad de Hawái con el AlohaNet, empiezan a desarrollar la Internet, pero de una forma propietaria, ¿no? O sea, de hacerse dueños ellos. Y crean un modelo de capas, el OSI. Inclusive lo vuelven el modelo oficial, en ese entonces había estándares. Estos estándares aprobaban qué era oficial y qué no, ¿no? En cuanto, digamos, a física, en cuanto a electrónica y cosas. Operating System Intercommunication, algo así es el OSI, su sigla en inglés, y crean el modelo de capas OSI. ¿Y cuál es el problema del OSI? La mayoría de ustedes se preguntará, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué no es el modelo que estamos usando, ¿no? El modelo OSI estaba bien pensado de forma técnica, de forma teórica. Estaba bien escrito en papel, estaba bien documentado, sus protocolos eran totalmente lógicos, como les digo, de forma teórica, pero no era viable. Ha intentado ser viable, inclusive se ha utilizado unos 5 a 7 años el modelo OSI, pero nunca ha podido despegar porque tenía trabas y está mal, de alguna forma, no sé si decirlo mal diseñado, pero mal diseñado para que funcione, ¿no? Para la vida real se puede decir. Era como una utopía, como un sueño del dilema de la comunicación en términos de computación, donde hay una capa de presentación, una capa de sesión, una capa de aplicación y demás cosas. Y se creía, ¿no? Creíamos que podíamos usarlo. Lamentablemente fracasa y luego viene ya 1988, el mismo gobierno fomenta la OSI, como digo, para hacer un estándar, pero no funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, Acá vamos a poner el año. 1988. El gobierno fomenta OSI. Pero en el mismo año 98, acá vamos a poner otro color rojo. Las personas en las universidades de Berkeley, las universidades, los estudiantes de ingeniería y de informática, empiezan a usar un modelo que ya existía a partir del OSI, es el TCP/IP, a usar, no a fomentar, no a documentar, a usarlo.
universidades usan. ¿Esto cuál ha sido la consecuencia, ¿no? De todo esto? Que como en las universidades la gente, los estudiantes estaban más preparados y más inmersos en lo que es en esa época, tecnología y lo que es el estudio matemático estadístico de nuestra carrera como tal, empezaron a hacerlo un hecho, a hacerlo factible, a comunicarse, a conectar sus computadoras, a hacer chats, a desarrollar protocolos. Y es acá donde entra la guerra de protocolos. Se le denomina guerra, ¿no? Donde el gobierno y las empresas hacen sus protocolos y las universidades que usan TCP/IP hacen sus protocolos y hace una guerra de protocolos, ¿no? En esta época, en 1988, funcionan ambos, ¿no? El modelo OSI todavía no está, digamos, está vigente, ¿no? Están intentando usar, es, IBM lo auspicia, los gobiernos, o sea, la estándar, la ISO le da soporte, y las universidades, los universitarios como tal, los docentes y los estudiantes empiezan a hacer sus protocolos en TCP/IP. Y en esta guerra de protocolos es como un caos. Viene un personaje, el personaje más famoso en cuanto a lo que es redes y telecomunicación. No sé quién cree que es, no sé, alguien no se anima a adivinar. Como y viene y acaba con esta guerra de protocolos y se adueña del mercado. Este personaje es Cisco. Cisco viene y le da fin a la guerra de los protocolos. Cisco también viene de Silicon Valley, de San Francisco, por eso es Cisco el nombre de la empresa. Y Cisco, ¿qué es lo que hace? Da fin a la guerra de protocolos. ¿Cómo? Ve la utilidad de ambas partes, de ambos bandos, y ve los protocolos, cuáles son convenientes y cuáles no, porque Cisco ya creaba dispositivos, no routers, computadores y demás dispositivos de computación, y Cisco hace un alto y toma lo mejor de ambos bandos, escoge los mejores protocolos o los más lógicos compatibles de OSI y los adapta a TCP/IP, y como estaba viendo que TCP/IP tenía una gran comunidad, eso se le puede decir, una gran comunidad de personas que aportaban, porque en TCP/IP nadie pagaba a nadie, ¿no? O sea, entraba un docente de la universidad y creaba un protocolo. Digamos, nosotros ahorita estamos en 1988, por decir, estamos en Estados Unidos o en el epicentro de la tecnología mundial. Viene el licenciado Gallardo y nos dice, hagan un protocolo para TCP/IP, para, qué sé yo, para enviar mensajes o para enviar imágenes. Cada uno hace su proyecto, hacemos la prueba, nadie nos paga, ¿no ve? Hacemos nuestro algoritmo, hacemos nuestra programación, nuestro trabajo y lo subimos y lo hacemos la prueba. Y si da, o sea, si da bien, ¿no? Y si no da también, ¿no? Somos estudiantes y demás. En cambio, OSI tenía trabajadores, ¿no? Era de una empresa, creo que era IBM, como les digo, no recuerdo, también el gobierno, y empiezan a hacer los documentos y empiezan a crear los protocolos, pero no les va bien. ¿Y qué es lo que pasa? Como hay una comunidad de universidades más grande y hay más estudiantes que trabajadores, hay más protocolos acá, aunque sean de prueba, aunque sean, digamos, como proyectos simples, hay más innovación. Cisco se da cuenta de eso y adopta el modelo TCP/IP, y el modelo OSI muere, va muriendo. Cabe recalcar que el modelo TCP/IP es hijo del OSI, ¿no? Tampoco es así de la nada, el OSI ha servido de modelo, por ejemplo. Muchos se preguntarán, por ejemplo, cuando aprendemos un lenguaje de programación, vemos o sabemos que se puede estudiar, la forma más fácil viendo tutoriales, ¿no? En YouTube, en Platzi, Udemy, lo que sea, ¿no? Pero los que hacen estos tutoriales, ¿de dónde aprenden un lenguaje? De su documentación. Ahora, por ejemplo, digamos, yo entro y
y por ejemplo busco documentación Python, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes ya deben saber Python, y aquí entro y me da documentación de Python, que hay de Python en español, en inglés, mira, estable, no estable, y ya. O sea, podemos aprender leyendo el lenguaje de programación como tal, ¿no? Librerías de referencia, introducción, operaciones booleanas, comparación. O sea, hay una librería, hay una guía, no librería, perdón, hay una guía que podemos seguir para aprender Python. Eh, una guía totalmente extensa. Esta guía, ¿quién la crea? Obviamente Python. La empresa, Python es una empresa, ¿no? Python ORG. Si, por ejemplo, Cisco hubiera creado o hubiera ganado la guerra de los protocolos, Cisco hubiera hecho igual que Python, se hubiera llamado, perdón, OSI, hubiera ganado la guerra de los protocolos, OSI hubiera creado su página y ahí hubiéramos visto la documentación de OSI, de los protocolos de la capa OSI, ¿no? Ya el mundo sería diferente, ¿no? Y entraríamos y buscaríamos OSI y ahí estuviera toda la documentación. Pero como TCP/IP ha ganado, y como les dije, un conglomerado, es una comunidad, como Linux, una comunidad de programadores, de estudiantes, de lo que sea, ha ganado la guerra y ha creado, y sí existe una documentación de la Internet. En ese entonces, acá por ejemplo, mira, le voy a dar una atrás, vamos a buscar lo que es RFS. RFS significa Requests for Comments en inglés. Esta es la documentación real del Internet. El Internet, el TCP/IP tiene una documentación de absolutamente todos los protocolos o todo lo que se les ocurra. Acá podemos ver, por ejemplo, ahorita he visto el RFS del 1918. Es así como lo manejan ellos. Hay con números, ¿no? Con números correlativos de la gente que ha subido. El 1918 nos habla de la alocación de direcciones para redes privadas. Hay dos tipos de red, privada y pública. Han debido ver, ¿no? De direcciones. Esta parte de la documentación nos habla exactamente de eso, del que ha creado, ¿no? No del comentario de alguien o de qué opina, ¿no? Esa es la documentación del Internet. Acá podemos ver la introducción, la motivación, podemos ver todo lo. Mira, y menciona otros RFS, por ejemplo. Aquí dice que es la arquitectura para la localización con CIDR, que es una notación que van a llevar a futuro en la materia, igual vamos a llevar. Podemos ver las categorías y demás, ¿no? O sea, como les digo, la documentación, aquí está el espacio de direcciones privadas. Y como les digo, está todo. ¿Qué es lo más importante también que no le he acabado de recalcar como consejo también, muy aparte como el del Tannenbaum que les he dado? Y no es para la materia, en realidad es para todo, para la carrera. Lo voy a escribir aquí. Y lo vamos a escribir con mayúsculas. Esto es lo más importante, aunque no lo crean. Muchos de ustedes tal vez no lo crean o no sé. Nuestra carrera y nuestro trabajo, nuestra forma está basada en inglés. La documentación está en inglés. Lo más importante es el inglés. Si ustedes entran y, digamos, buscan acá en Request for Comment, en la documentación del Internet, y quieren hacer un trabajo, qué sé yo, o algo, tienen que saberlo leer en inglés, ¿no? Eso es lo primero. Por ejemplo, Python o demás cosas, igual es en inglés y todo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, hay una documentación de las universidades. No es tan formal ni tan organizada, por eso tienen números, porque hay muchas personas que contribuyen. Si, digamos, uno de ustedes, digamos, se les ocurre una tesis o un proyecto de grado, digamos, crean un protocolo o mejoran un protocolo, digamos, alguien descubre cómo hacer el protocolo FTP, el protocolo de File Transport eh, Protocol, protocolo de transporte de archivos, cómo mejorarlo, digamos, hace una tesis, la aprueba la tesis, aprueba la carrera, qué sé yo, y esta tesis, digamos, lo mandan al RFS, que este RFS, ¿saben cómo funciona? Eh, las personas a nivel mundial, desde antes, no es solo de ahora, agarran y mandan
mandan su proyecto, digamos, o su tesis sobre algo que está referente al Internet, su mejora, lo documentan tal como está documentado acá. Y entre todos los usuarios de Internet, como Wikipedia, no sé si alguien conoce esto de Wikipedia, todos lo califican, lo revisan, lo reúnen, y si es competente lo aplican, ¿no? Y lo mandan y se sube al RFS. Es de esta forma que funciona. Este RFS, por ejemplo, mira, es de febrero del 1996, de la división de redes de direcciones privadas y públicas. Esta parte, por ejemplo, es muy importante. Aquí están los autores, ¿no? Todos los que han contribuido, direcciones, cosas, ¿no? Números de teléfono, o sea, son personas, digo, es mejor si hay un feedback, una retroalimentación. Los aportes a Linux. La historia de Linux es algo similar a lo que es la Internet. Linux nace con Linus Torvald. Linux, ¿en dónde llevan? En 66, Informática y Sociedad. No sé por qué, pero llevamos en esa materia. Nace más o menos lo mismo, ¿no? Es una historia más o menos similar. Es un universitario que crea su sistema operativo. Perdón, al WhatsApp voy a responder. Y sube el código. Antes, no sé si ustedes conocen lo que es GitHub, espero que sí. GitHub es un repositorio de código versionado. Y por si acaso, por dato curioso, Linus Torvalds también creo que lo ha creado. Sí, él lo creó, estoy casi seguro. Antes no existía este versionado de código. Los programas, todo lo que es desarrollo de software, en el comienzo de la época era comercial, patentado. ¿Quién lo ha vuelto eso? Bill Gates. Bill Gates ha creado el más grande sistema operativo del mundo y ha cambiado el tejido de la historia con Windows, creando el MS2, que es su corazón. Linux es un corazón, no es un sistema operativo como tal, es un kernel. ¿Qué es un kernel? Como ustedes, esto también vamos a llevar haciendo también una conexión con lo que es 273. Los dispositivos tienen una... ¿Dónde estás? Ay, perdón. Los dispositivos tienen no sé cómo llamarlo, un diseño de no recuerdo la palabra, pero la cosa es que está diseñado la unidad aritmético-lógica, el procesador, la RAM, han debido ver, ¿no? Es un diseño, no sé cómo le llamábamos, buscar internet. La computadora, por ejemplo, tiene este diseño, ¿no? Unidad aritmético-lógica, RAM, procesador, ¿no ve? ¿Dónde estás? Arquitectura von Neumann, exacto, tiene una arquitectura, se me ha ido la palabra. Estas arquitecturas, por ejemplo, la arquitectura von Neumann que menciona el compañero es la arquitectura del computador que estamos usando. Ya sea el celular, es por si acaso, es un derivado del computador. Esta arquitectura de von Neumann nace hace muchos años de que se cree, ¿no? Con Augusta Byron, tiene su historia que llevamos en el comienzo de la carrera. Como le digo, tiene la unidad aritmético-lógica, procesador y demás cosas. No todos los dispositivos en la era y en la época de la tecnología son estos. Por ejemplo, los protocolos, los aparatos de Cisco, de redes como tal, los routers y conmutadores, no están bajo la arquitectura von Neumann por costo, por uso y por demás cosas. Tienen otro tipo de arquitecturas. Por ejemplo, no tienen una unidad aritmético-lógica porque sí se puede programar, obviamente, pero no tienen, digamos, un disco duro más grande, tienen otro tipo de tarjetas, es totalmente otra arquitectura. Y esto va a ser importante al programar en Cisco. Y un poco volviendo al tema de Linux, ¿no? En cuanto al compañero, el kernel es lo que está grabado, ¿no? En la ROM, eso es lo que hemos llevado, es una base. El ROM, por ejemplo, que tiene Cisco en sus, en sus, en sus aparatos,
es propiedad de Cisco, tienen su propio sistema operativo, no me acuerdo qué se llama, es un CLI, tiene un CLI, obviamente una consola de comandos, pero tiene su propio sistema operativo. Eso lo vamos a ver al ver Cisco Packet Tracer, al cuando empecemos a crear redes, pero ahí viene como dato curioso, ¿no? Y otra vez volviendo a lo del compañero, Linux es el kernel. Este kernel, por ejemplo, ha sido, Cisco lo ha usado, saliéndonos de las distribuciones de Debian, de qué sé yo, de Ubuntu, de Kali, lo que están llevando, ¿no? Cisco ya lo ha usado, lo ha patentado, lo ha cambiado, ya no lo llama ni Linux, ni le da nada de referencia a Linux, ¿no? Pero lo está usando para redes. La mayoría de servidores a nivel mundial, el 85 o 80% está bajo Linux, el servidor como tal. Windows Server ocupa un porcentaje bajo porque es carísimo, de 20,000, 25,000 dólares de licencia, y esta licencia es anual. La mayoría de empresas grandes, no lo, bueno, las que son muy serias lo utilizan, pero las pequeñas, medianas y las que digamos tienen un área de sistemas, no normalmente usan Linux, ¿no? Porque es más mantenible, más sostenible y más diverso. Pero es una historia interesante todo esto. Linux va de la mano con lo que es software libre, con redes, con Cisco, con toda esta gama, toda esta corriente que estamos llevando hoy. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, como el compañero, la que sea, podemos resolver en este momento, charlar más sobre eso. Bueno, volviendo al tema, nos hemos quedado con la parte de la arquitectura, de la guerra de los protocolos, de Cisco, y ya directamente nos vamos a saltar al 1991, donde se ha consolidado TCP/IP. Ya hemos visto que es un request for comment, la documentación de la Internet. Ustedes pueden ver cada uno de los request for comments para cada protocolo, para cada espacio, para cada dato que necesiten saber de la Internet, que digamos el licenciado les consulte o que haya de tarea, ponen RFS, qué sé yo, digamos, protocolo HTTP, quiero verlo en RFS o RFS en Google y les va a aparecer el RFS. Para 1991 nace la World Wide Web, la WWW, y hay una red más centralizada, la red es más abierta. Antes era más para universitarios, para gente matemática, para gente del área, ¿no? En 1991 nace la World Wide Web, se consolidó TCP/IP. 1997 ya empieza a hacerse más famoso, ya nace la Ethernet Full Duplex, como les digo, la Ethernet que ha sido creada en el MIT va evolucionando todos esos años, tiene 10 evoluciones, eso lo van a ver en el libro del Tannenbaum, pero llega a un tope con el Gigabit Ethernet y se vuelve Full Duplex. ¿Qué es Full Duplex? Como en 164 en un canal de información, la información va de un sentido, no de ambos. Se logra que vaya de ambos sentidos en un solo cable, por eso se llama Full Duplex. Half Duplex, la mitad del cable, digamos, va de un lado, ¿no? Ese es Half Duplex y Full Duplex todo. Viceversa, ambos lados. Mientras recibe, está dando. Y por ende ya acaba, ¿no? Todo. Ahora si quieren podemos seguir hablando de la evolución. En esta época, en estos años, ha ido evolucionando la Internet. Antes, dato aparte, bueno, no sé si alguno de ustedes ha trabajado ya en el área. Supongo que no la mayoría. Bueno, voy a contar esto como un dato aparte. La mayoría de empresas o la mayoría de instituciones privadas o públicas a nivel mundial, esto estoy hablando a nivel mundial, usaba lo que es los servidores de forma individual, ¿no? Los servidores de forma propietaria. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, el Banco Nacional de Bolivia, se compraba su servidor, lo ponía en la Camacho, contrataba un grupo de informática, este grupo de informática configuraba el servidor bajo Linux, porque Linux es barato, ¿no? Es gratis en realidad, y contrata a Linux, o digamos Windows Server, ya no importa, y este servidor está físicamente en la Camacho, ¿no?
Ellos ahí suben su base de datos, suben sus cuentas y trabajan ahí. Este sistema, este tipo de infraestructura es local y ya no es así. Estos últimos años ya está evolucionando y cuando ustedes sean profesionales va a evolucionar más. ¿Y con qué? Es con algo que han debido hablar en 66, en la carrera, que es la nube. Ya existe lo que es el IaaS. Esto, por ejemplo, es una evolución que ya estamos viendo justo ahora en estos años, desde el 2019, digamos. Y no sé si alguien ha escuchado. ¿Alguien ha escuchado esto? IaaS, SaaS también. El siguiente paso de la evolución en cuanto a nosotros. No creo que nadie. IaaS, sus siglas es Internet as a Service. Es Internet como servicio. SaaS es Software as a Service. ¿Y esto a qué va? ¿Qué diablos es eso? Me dirán, ¿no? O sea, ¿qué es? Digamos? Y esto viene, no hay una nube, pero esto es la nube. ¿Y qué significa? Que el servidor, el Banco Nacional de Bolivia, un banco importante, el Banco Visa, qué sé yo, ya no necesita contratar un departamento de informática para tener su servidor en la Camacho. ¿Qué es lo que hacen ellos ya? Ya hacen contratos millonarios con Amazon Web Service, con DigitalOcean, empresas que tienen servidores grandes en los Estados Unidos y que ellos ofrecen este tipo de servicios. Ya es infraestructura como servicio. Ya no te rentan, ya no te tienes que comprar el servidor, ya te rentan el servidor, inclusive es en términos de seguridad efectivo. Antes, por ejemplo, sin ánimo de desanimar, por ejemplo, eso le decía a muchos compañeros, ¿no? Que querían hacer tesis. Algunos, por ejemplo, van a hacer ethical hacking, sin ánimo de desanimar. Ethical hacking, por ejemplo, ya está pasando a otro nivel. Antes se podía hacer un ataque a un servidor por DDoS, congestionado al servidor, como han hecho ataques, ¿no? Al servidor de la universidad antes, o al del gobierno, donde viven las noticias. Era más sencillo porque el departamento de informática eran 10 tipos, 10 cuates que estaban trabajando ahí, que eran universitarios como nosotros, o quien sea, ¿no? O profesionales, ¿no? Pero ahora ya estos servidores, estas cosas, ya usan per, personales, profesionales ya de Amazon Web Service. Vale decir que para hackear o para infiltrarme lo que es el Banco Nacional de Bolivia, antes me tenía que infiltrar la Camacho, a su servidor que está en su oficina, digamos. Y ahora ya no, ya es la infraestructura como servicio, ya está en los Estados Unidos, Amazon Web Service lo controla, ¿no? Ya tienen, ya nace otro cargo, otro tipo de infraestructura. No sé si alguno ha escuchado hablar de lo que es un DevOps. Es esto DevOps, esa es la siguiente evolución. Antes no existía el DevOps mucho. En cuanto al desarrollo de software, era más que todo lo mismo de siempre, ¿no? El grupo Scrum de siempre, programadores, qué sé yo, y ahora ya empieza a haber este rol protagónico, y esa es la última evolución. Por ejemplo, con el licenciado Blackwood van a llevar lo que es SD-WAN. El licenciado Gallardo no lleva eso. Ahorita tal vez no me entiendan, cuando llevamos cliente servidor lo van a entender. ¿Qué es SD-WAN? Me dirán muchos acá. SD-WAN es Software Defined for Wireless Area Network. Es justo lo que estamos hablando. Son los nuevos modelos que están suplantando, digamos, de alguna forma, no al cliente servidor, sino al modelo de infraestructura que trabaja en una red real. Por ejemplo, dato aparte. Claro, es letal, exacto. Pero si digamos tú eres el Banco Nacional y tengo 100.000 millones de dólares en el Banco Nacional y hago un contrato con Amazon Web Service, tiene como una póliza de seguro. Y nadie va a hackear Amazon Web Service porque es como si hackearan, como si me dijeras, podían hackear Google, ¿no? Son cosas demasiado más allá. Y hablando de eso, por ejemplo, en esta área, existe, por ejemplo, eso. Lo que el compañero dice, por ejemplo, por eso les mencionaba de lo que es la TI. Esto, por ejemplo, eso es un área del Departamento de Informática de Redes de una empresa. La mayoría de empresas, por ejemplo, en cuanto a seguridad, manejan lo que son los firewalls. Ustedes van a llevar un capítulo de firewalls,
pero van a llevar firewalls a nivel de software. Windows tiene firewalls, tiene cortafuegos, qué sé yo, puedo ponerle un firewall a todas las páginas rusas, digamos. Entro, mi comando, y prohíbo todo lo que es dominio ruso, y ya. Pero los firewalls a nivel empresarial y a nivel de una red, porque estas redes son empresariales, ya no son redes LAN, son redes, tampoco son redes WAN, ¿no? Son híbridas. Es una red LAN y una red, ahorita les voy a mostrar con un ejemplo en Paint, pero básicamente hay empresas de TI en Bolivia, obvio por si acaso, no estoy hablando de cosas irreales, que ya dan soporte hace muchos años atrás, por eso les digo, esta materia es para un área de trabajo. ¿Y qué es lo que hacen? Contratan vendors, se especializan en vendors. ¿Qué es un vendor? Es una empresa, Cisco, Fortinet, Microtik, Nokia y demás vendors de redes, de infraestructura de firewalls que dan soporte a una empresa. Y ustedes pueden optar trabajos, entran a, qué sé yo, al periódico, al diario, buscan trabajo en internet, en LinkedIn, la mejor plataforma para buscar trabajo profesional. Y hay hartas áreas de como operativos. Por eso digo, este trabajo es viable si a alguien le gusta la materia como tal. ¿Cómo nacen los servidores y en qué consisten? Pero en la ignorancia. Ya, vamos, hay un tema de los servidores. Y justo acá, y justo les he hablado de cómo nacen los servidores. Aquí nacen los servidores. Con Norman Abramson, en AlohaNet, en 1970, con el modelo maestro esclavo. Es el predecesor al modelo cliente-servidor que vamos a ver. Nace en Hawái. Esa es la respuesta. Nace en Hawái con Norman Abramson. Vamos a ver, hay un tema dedicado, un examen dedicado a eso. Y en Labo lo mismo, van a programar van a hacer un servidor, ¿no? O sea, van a entrar a un servidor y van a programar un servicio HTTP, un servicio FTP. Ahorita parece chino, ¿no? O sea, es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo puedo programar un servidor? Y es más fácil de lo que creen, van a verlo. No es nada de que asustarse, si tienen los conceptos adecuados. Bueno, en cuanto a anécdotas y a cosas, la verdad, yo ahorita estoy en 10º semestre, yo he entrado a trabajar, estoy trabajando en el área de TI, por eso también les hablo de esto. No es porque me gusta, la verdad es porque es donde sí he encontrado una oportunidad laboral. Trabajo con un Ventor, que es Fortinet. Por ejemplo, ahorita como anécdota les puedo contar la forma de trabajo, digamos, sabría cómo dice para de alguna forma motivarlos. Voy a abrir un Paint. Les voy a explicar más. Interesante. Vamos a aprovechar esto de forma. Hay dos tipos, varios tipos, pero los básicos. Una LAN, una WAN, hay una MAN, hay una PAN. Me he olvidado llevar esto ya, es del primer capítulo, creo. ¿Qué es esto? Es un modelo de descripción de una red por la cantidad de distancia geográfica que existe entre los puntos. Una LAN es una Local Area Network, una red de área local en español. Una WAN es una Wide Area Network, una red de área amplia. Vale decir entre kilómetros de diferencia, muchos kilómetros. Una MAN es una red de área amplia de una ciudad, si no me equivoco. Eso no recuerdo, lo voy a googlear ahorita. Creo que es eso. Y una PAN es una Personal Area Network, una red personal, ¿no? Creo que eso ya no existe, la PAN. Como la mayoría de nosotros manejamos LANs porque tenemos un router y demás. Sí, Metropolitan Area Network es una MAN. Redes de ciudad. Eso también es bonito, la historia de las ICPs, eso lo vamos a llevar igual. Hay un apartado
especial para eso. Por ejemplo, hay mucha gente que, digamos, no sabe cómo funciona Entel. Es muy interesante. Pero básicamente, ¿qué es una empresa? Vamos a poner la empresa Patito Software, digamos. La red Patito Software tiene su sede en Santa Cruz y en La Paz. Acá vamos a poner en Santa Cruz y en La Paz. Digamos que en La Paz tiene una red de área local eh, pequeñita. Ay, maldita sea. Ahora sí. ¿Qué diablos llevo esto? Así es, ¿no? Así. Un momentito, vamos a crear supuestamente una red área local. Esta es una LAN. Todas estas LAN están conectadas. Esta con esta, esta con esta. Bajo, ¿qué están? Hay topologías. ¿Qué es la topología? Lo vamos a llevar o lo han llevado. Topología anillo, topología bus, topología árbol, hay topologías híbridas. Básicamente describe la forma de conexión, nada más. Ahorita le voy a responder a Juan. En ese sentido, estos personajes tienen que conectarse, estos están en LAN, tienen que conectarse a otra LAN, y estos están en LAN, y quieren conectarse a los que hacen software en Santa Cruz. Digamos que son más. Vamos a hacer aquí. Ah, digamos que están en topología anillo y estos van a estar en topología árbol. Estos son de Santa Cruz. Es una topología árbol. Así están conectados. Como un árbol, como en algoritmos. Y estos tienen que conectarse, obviamente, por internet. De ida y de vuelta. Y todos son de Patito Software. Digamos que le contratan a Juan, que está preguntando. Juan es el encargado de la empresa TI Seguritas, digamos. Su empresa se llama Seguritas. Es una empresa terciaria que no tiene nada que ver con Patito Software. Él es el gerente de Seguritas. ¿Cuál es su trabajo de él? Simplemente es, como él dice, dar como una póliza de seguro de que no haya, nadie se entrometa, que nadie hackee, que nadie interfiera, que nadie lea y dar un control absoluto en la red. Método antiguo. La empresa Seguritas con Juan a la cabeza hace comprar un servidor. ¿Qué diablos es un servidor? ¿Dónde se vende? ¿Ahí en los Justus? No. Bueno, sí, pero ¿qué es un servidor? Es un dispositivo, una computadora bajo la arquitectura von Neumann. Simplemente eso. No tiene una pantalla porque no es un computador, no es un personal computer. Tiene los mismos procesadores, tiene RAM, tiene disco duro, tiene todo lo mismo. ¿Qué es la gran diferencia? Su sistema operativo. Es un sistema operativo especial para un servidor. Y un servidor, a diferencia de una computadora personal, tiene que estar encendido las 24 horas de la semana, los 12 meses del año. Vale decir que no tiene que apagarse. Y si se apaga, no da el servicio, ¿no? Y compramos el servidor, digamos, ¿no? Él le dice, soy de Seguritas, cómprate un servidor, le dice al Patito Software. Ahí vas a guardar. Cómprate un servidor, uno baratito para La Paz, porque son poquitos.
y te compras uno grande para Santa Cruz. ¿Cuál es el trabajo de Patito de Seguritas? Conectar a todas estas computadoras al servidor y entre los servidores. ¿Qué es lo ideal? Que se conecte. ¿Cómo sería, digamos, lo ideal para que no nadie hackee el sistema, digamos, ¿no? Que se conecten por cable directo, ¿no? Desde Santa Cruz a La Paz, no sé cuántos kilómetros hay de diferencia. Eso sería lo ideal. Así que alguien tendría, digamos, que pinchar la red. Hay, por ejemplo, pinches de Pampiro se llaman antes, por ejemplo, para conectarse. Ahora, por ejemplo, la fibra óptica ya no funciona, pero antes funcionaba con el cable coaxial y con el par trenzado. Eso sería lo ideal, pero obviamente la empresa Seguritas y el presidente Patito Software sabe que es irreal, ¿no? Comprar un cable que llegue desde La Paz a Santa Cruz. Y vamos a utilizar internet, que no se puede, obviamente, estás hablando macanas, vamos a contratar a Entel o Access, más empresarial. Access, un ICP. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que no hay seguridad, que vamos a entrar a la internet y la internet es territorio de nadie. Cualquiera puede infiltrarse, cualquiera puede hackear, y ya, no hay. Es aquí donde entra la empresa Seguritas y donde entran las empresas de TI, donde dan soporte de firewalls, configuración del sistema, administran el servidor. ¿Y cómo lo hacen? Dirán, ¿no? Que instalan un software, que van a computadora por computadora. Sí y no. Antes se hacía eso. Ahora existen los vendors. ¿Qué diablos es un vendor? Como se los he dicho, un vendor es una empresa como Cisco, como Fortinet, como Microtik, Nokia, que es importante en el área de redes, y etcétera. Hay más vendors, los más importantes. ¿Y qué hace? Él, Seguritas, es socio o trabaja con Fortinet, digamos. Por ejemplo, como anécdota, yo trabajo con Fortinet en ese sentido. Fortinet es una empresa como Cisco, su competencia, su archienemigo, digamos, pero es lo mismo. Vende routers, vende firewalls. ¿Y qué es lo que va a hacer este cuate de Seguritas? Se compra un firewall. Ustedes me dirán, el firewall, yo pensaba que era un software, es un software. Hay dos tipos de firewall: firewall físico, firewall lógico, software, y conecta el firewall. Y manejar este firewall y lo pone aquí entre medio de los dos servidores. Y manejar este firewall es 273. Es programación, es comandos, es todo lo que van a hacer en Labo. Básicamente, es la materia. Ese es el área de trabajo. Por eso les digo, esta materia es un área de trabajo. Hay que hacer firewalls, protocolos, hay que manejar, hay que hacer un mantenimiento. Hay que saber lo que es el servidor, hay que manejar sockets, hay que hacer topologías, hay que hacer un estudio, hay que conectar routers, hay que dar soporte, hay que sacar listas por ejemplo, la mayoría ahora usa Wi-Fi, la mayoría hay que sacar listas y todo. Y este firewall nos asegura que toda la información entre Patito Software Santa Cruz y Patito Software de La Paz está en red. Aquí es una red. ¿Y bajo qué están? Esto es una WAN. Patito Software tiene su sede en La Paz y en Santa Cruz. Tiene LAN en La Paz y tiene LAN en Santa Cruz, pero se conectan bajo una WAN. Toda la información que hay entre Patito Software, entre estas computadoras y estas computadoras, nadie tiene que saber en el planeta. Eso es básicamente cómo funciona una empresa TI a grandes rasgos, para que, digamos, me comprenda de alguna forma. Ahora, en respuesta, a ver al otro compañero, ¿cómo funcionan las telecomunicaciones? Esa es una gran historia. A ver, voy a darles un pequeño pincelazo. Igual, es bonito. Vamos a crear otro. Es interesante lo de las. Igual viene con la historia del internet. Eso se van a dar cuenta ahora. Eh, Alexander Graham Bell crea la red de telecomunicaciones.
Alexander, no sé si se escribe así, Graham, no sé cómo diablos se escribe, Graham, digamos así. Este sujeto crea las líneas telefónicas, las llamadas, en las telecomunicaciones. El compañero ha preguntado de telecomunicaciones. La primera red de telecomunicaciones nació con el código Morse. La verdad no sé quién lo ha descrito, creo que Norman Morse, alguien que se apellidaba Morse era, pero creo que era Norman Morse, la verdad no sé. Y la siguiente gran paso, la gran evolución es con las redes de telecomunicaciones cableadas, con Alexander Graham Bell. En honor a él se crean los decibelios, forma de medición de sonido. Decibelios. Esta Alexander Graham Bell y una de las primeras empresas AT&T, los Estados Unidos, crea un gran cableado. Estos supuestamente son postes. Ay, miércoles, así, postes. Digamos que en Nueva York, en las principales sedes de los Estados Unidos. Y están conectadas. Es la primera red de cableado telefónico de la historia de la humanidad. En los Estados Unidos nace. No sé si alguien ha visto los singles. En los singles, por ejemplo, se ve de esa época. Digo. Esta red de cableado ha dado base y ha dado comienzo con la naciente ola viniente que era la Internet. Como les dije, se ha hecho popular luego de que las universidades han tomado. Las primeras redes de computadoras, por si acaso, son universitarias. Más allá de AlojaNet, de la ARPANET, de lo que hemos hablado, son universitarias, de las universidades en Berkeley, en Madrid, hablaban entre universidades y estaban en red. Las primeras redes grandes, a grandes distancias, eran universitarias. El cableado telefónico en los postes, el cableado telefónico, es por si acaso, es bajo un par trenzado. No sé si alguien tendrá Cotel o haya tenido Cotel mucho antes. Es algo muy similar a lo que es el RJ, su cableado obviamente mucho más simple, porque solo transmite voz, pero es algo muy similar. Inclusive antes existía un módem que transformaba la señal de estos cables a internet, obviamente con mucha baja velocidad, pero lo transformaba, era un módem. No sé si alguien ha visto Los Simpson, por ejemplo, cuando levanta la bocina del teléfono y están usando internet en la casa de Los Simpson, ¿no? Y hay un ruido raro. Esos son ruidos de internet, como le dice, porque está usando internet bajo este cableado. El RJ45 es un cable de 4 pares trenzados. Es un conector. Luego les voy a explicar. Bueno, luego les explico a detalle en medios de transmisión. Es una puntita. Pero el punto es que el cableado es algo similar. ¿Esto qué quiere decir? Que la Internet, el primer nacimiento de la Internet se podía dar bajo las redes telefónicas y usando su cableado, ¿no? Ya no necesitabas hacer un nuevo cableado ni nada más. Y las empresas, como ustedes mismos se dieron cuenta, el hombre es el ambicioso por naturaleza, compraron de alguna forma, esa historia exactamente no la sé, pero compraron lo que es la telefonía más importante de los Estados Unidos, la patente de la transmisión de la Internet, cuando ya se estaba haciendo comercial. Como les dije, los primeros conectados en las universidades, ya estaban conectados, como ellos aportaban, ¿no? Como ellos hacían los requests for comments. Las universidades en Madrid, la universidad en Estados Unidos, en Inglaterra, ya estaban conectadas, pero cuando se volvió popular y se quería conectar, estas usaron este red cableado. Y la ATT, estoy casi seguro de que la ATT adoptó el cableado de la Internet. Y ahí nace la primera ICP. ISP, Internet Service Provider en inglés. Esto lo voy a borrar. Como podrán imaginar, con el éxito de la Internet, ATT, esta empresa era la empresa más exitosa y más rica del planeta Tierra.
porque ha monopolizado el Internet. Internet Service Provider, creo que es, algo así en inglés. Esta es la primera. Aquí vamos a poner otro concepto. Tier. ¿Saben lo que significa tier? Bueno, tier básicamente, yo lo sé por Dota. Tier es nivel, tier 1, tier 2, tier 3, como las torres de Dota. Es un nivel, digamos. Y se les denomina a estas empresas, a las primeras ICPs del mundo que han nacido en esos años, se les denomina ICPs de tier 1. ¿Qué quiere decir esto? Que como han nacido de la nada, estas ICPs de tier 1, como ATT y otras más en los Estados Unidos, son las que han creado de alguna forma la red de Internet, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Como entre comillas, porque se han aprovechado. Hay un juicio internacional, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede hacer monopolización. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha hecho una demanda, no se llamaba ATT, se llamaba otra cosa, y ha hecho una demanda a la empresa, a los Estados Unidos, y lo ha dividido en varias empresas para que no haga una monopolización del servicio de Internet. Y se ha dividido en 4 empresas, no recuerdo. Estas ICPs de Tier 1 son las primeras grandes redes a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Existen 3 niveles. Aquí vamos a ponerlo. Son acá tier 2 y tier 3. Solo existen las 3. Como podrán imaginarse, las empresas de Tier 1 como ATT, como las principales en la rama troncal de los Estados Unidos, en inglés le decían la backbone, que significa columna vertebral, son la columna vertebral de Internet, era entre los Estados Unidos, Inglaterra, España y demás, Europa, entre Estados Unidos y Europa, haciendo una backbone a nivel mundial. Muchas empresas de Tier 1 están en estos países, siguen ahora en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas de Tier 2 que se crean, las empresas de Tier 2, por ejemplo, son empresas grandes como Movistar, eh, como Entel, creo que no sé si es tan grande, pero no nuestra Entel de Bolivia, la de Entel Latinoamérica, claro, por ejemplo, son empresas de Tier 2. Estas empresas de Tier 2 ya pagan a las empresas de Tier 1. Por ejemplo, para conectarse a la Internet. Ya, claro debe ser de Tier 2, paga a la backbone. La backbone es la columna vertebral. Son las empresas de Estados Unidos, ATT, empresas grandes a nivel de redes de Internet, de servidores, de servicio de Internet. Y a su vez, las empresas pequeñas como Intel, o como peor, ¿no? Como Cotel, digamos, Cotel, por ejemplo, no es debe ser Tier 5, digamos, si existiera. Intel es de Tier 3, creo. Pagan a la de Tier 2. Esta es un poco de injusticia en cuanto a los ICPs, pero es como nace. Por eso el Internet nos llega demasiado lento, más allá de la velocidad que tengamos, porque tenemos que pasar por muchas empresas telefónicas más grandes que nosotros. Esta es la historia, por ejemplo, de las ICPs a grandes rasgos. Lo vamos a ver obviamente a más detalles. Por ejemplo, acá hay reguladoras. Cada país tiene su reguladora. Acá, por ejemplo, es un secreto nacional, por si acaso, a nivel de redes, donde está la cadena de servidores conectadas de las telefonías de servicio. Eh, Acá en Bolivia, por ejemplo, hay una entidad reguladora que regula a Access, a todas estas empresas. A nivel Bolivia, a nivel América, por tiers están. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario hasta esta parte.
como les digo, Entel es la empresa más grande en Bolivia, es la única que está a nivel Tier 3, que paga directamente a una empresa de Tier 2 que está en Perú, y por ende saca un cable transatlántico por el océano para conectarse a Internet. Es la empresa más grande en Bolivia, Entel. Access se conecta directamente, Access paga al Uruguay, si no me equivoco, o a la Argentina, no estoy muy seguro. A ver, les voy a compartir una. Por ejemplo, ahorita lo busco en internet, un link. Este es, por ejemplo, el diagrama de conexiones de la AT&T que les mencionaba. Aquí está el link. El PIT, esta es la reguladora, punto de intercambio de tráfico que existe. Esto existe en cada país. Acá podemos ver cuántos puertos, cuántos canales de información hay. Acá, por ejemplo, como les digo, es un punto secreto. O sea, digamos yo fuera terrorista o alguien de ustedes fuera, va y digamos amenaza y pone una bomba, voy a poner una bomba en el puesto de tráfico de internet a Bolivia, voy a cortar la internet y puede hacerlo, ¿no? Por eso es un lugar secreto, son como bóvedas. Y esta es, acá mira, por ejemplo, tiene dos canales AXE, un canal tiene digital cable, eso no sé qué diablo será. Vuela, Cotas, Tigo, mira, Tigo tiene varios canales de acceso, Megalink, Viva, Cotel, Intel, todos están conectados. ¿Por qué están conectados? Porque para estar en la backbone del Internet, tienen que estar conectados entre sí. Intel tiene que estar conectado a Tigo, Tigo a Viva, así y viceversa, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando hagamos una petición, o lo van a ver en el Wireshark, por ejemplo, digamos a grandes rasgos, cómo se maneja el cliente servidor con peticiones y demás. Este es pero el punto de tráfico de ICPs que les mencionaba. Hay una reguladora por país. Una reguladora inclusive por región, o sea, por el continente sudamericano, así, más grande. Aquí está. Bueno, América Latina. Eso es, pero básicamente las ICPs. No sé si alguien tiene alguna duda. Otra pregunta, consulta. Sí, lo voy a compartir al finalizar la clase. Al acabar completamente la clase les voy a compartir. No se preocupen en cuanto a eso. En cuanto a la materia, ¿alguna duda, pregunta? Quería mostrarles uno a nivel global, pero bueno. Ya. Volviendo al tema y a la clase, todo lo antes mencionado era la historia del Internet, les he dado un vistazo rápido de lo que son las ICPs. Para la siguiente clase van a ver lo que son los medios de transporte. La parte es un poco sencilla, entre paréntesis. Acá lo vamos a ver. Los medios de transporte son en cuanto a la capa física. Acá lo voy a borrar esto. Medios de transporte, por ejemplo, el más básico y el más antiguo, si no me equivoco, es el coaxial. Es es un cable que nos proporciona no solo la internet, nos proporciona señales de televisión, cable y demás. Un cable, digamos, un poco, no sé si llamarlo arcaico. Es un poco multiuso para todo. Es el más básico, es uno de los más básicos. Luego está en medios de transporte lo que es el par trenzado. Como les digo, hay varios.
STP, UTP y demás. El UTP es el que más se lleva porque es más económico, STP es sellado. Creo que hay un video del licenciado Gallardo respecto a eso, a detalle, pero básicamente el par trenzado es el que evoluciona de las redes telefónicas, como les mencionaba, y lo que está de moda, ¿no? Muchos de ustedes tal vez ya tienen lo que es la fibra óptica, que es por haces de luz. Intel está dotando y Access más antes ya de lo que es la fibra óptica. Todos estos son medios guiados, si no me equivoco, la verdad eso no recuerdo, medios guiados, medios físicos, no, todos son físicos, medios guiados, sí, guiados. Y los medios no guiados, ¿no? Los medios no guiados son el Wi-Fi, el Bluetooth y demás cosas. Luego, ahora, otra pregunta también que me he saltado, ¿qué clase de red manejaremos en nuestra casa con Wi-Fi? Es una red LAN. Eh, el router que nos contratamos de la empresa que nos presta Intel, Tigo, Access, lo que sea, nos da un router. Este router está conectado en su mayoría de veces por un cable de red, UTP, puede ser de fibra óptica o inclusive puede ser Wi-Fi. Eso ya depende del tipo de servicio y de la ubicación de su zona, ¿no? Pero esto forma una red del área local en su casa, por si acaso. O sea, no es nada más que eso. Luego vamos a ver el nateo y demás cosas más detalladas. Medios no guiados, Wi-Fi, Bluetooth. ¿Cuál más? Infrarrojo había, ¿no? Creo, infrarrojo y demás. Ventajas, desventajas. ¿Saben lo que es un... Bueno, les voy a explicar brevemente. Existe un libro sobre el cableado estructurado. Cableado estructurado es una área igual técnica de las personas que trabajan en TI. Este es un rack. Un rack es donde se ponen los servidores, routers y demás dispositivos de red para una empresa. ¿Qué de importante tiene un rack? Me dirán. Tiene muchas cosas de importante. Por ejemplo, acá están conectados, como les digo, routers, servidores, CPUs, eh, eh, qué sé yo, conmutadores, hubs, lo que sea. Y hay muchos cables, muchos cables. Por física, nosotros sabemos que un cable con corriente eh, no es corriente continua, es corriente alterna porque son computadores, porque tiene que haber variación de voltaje, como lo hemos llevado en física 2, genera un campo electromagnético. Acá. Esto es física, lo han llevado en física 2, con vectores a este lado. Este campo electromagnético. El choque de cables, como son muchos cables y muchos dispositivos, hace la interferencia entre los cables. ¿Qué quiere decir esto? El campo electromagnético que crea este cable a otro cable no es el mismo, tiene otro y hace un cruce. ¿Esto en qué diablos afecta? Afecta. La información se pierde, hay problemas y así. Existe un libro de cableado estructurado donde nos indica cómo lidiar contra este tipo de problemas. Por eso les mencioné que es el porqué de la materia física 2 en la carrera. GSM de telefonía cuenta como no guiado. Claro que sí, es no guiado. ¿Cómo funciona la red de telefonía por GSM? Buena pregunta. Muy interesante y tal vez algunos se han preguntado. Hay postes en las calles. Hay, pero no los postes, no cada poste, ¿no? Hay postes específicamente conectados con un diámetro especial. No diámetro, sí, bueno, tienen que hacer como un círculo para generar una conexión y dar telefonía móvil. ¿Qué es diablo estoy hablando? Esto, hacen un pentágono. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacer con un pincel. Color rojo. Se conectan entre estos cables. Son cables en cuadras
y es como un panal de abejas luego. Ahorita no voy a entender, pero aquí hay señal GSM. Esta señal es como de radio. La señal de radio es una señal débil. En el libro de Tannenbaum está a detalle, ahorita lo vamos a ver, voy a mostrar. En el espectro magnético, el tipo de señales de radio. Acá hay GSM. Por ejemplo, hay lugares, hay puntos ciegos en la ciudad, no sé si se han dado cuenta, donde se pierde la señal. Es por esto. Y esto es acá, esto digamos es Sopocachi, ¿no? Hay señal en todo esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá hay pentágonos, aquí está. La ciudad está cubierta de pentágonos formadas entre postes que nos dan, bueno, perdón, voy a hacer más pentágonos, que nos dan conexión, es como un panal. Ahí va. Ay, perdón. La cosa es que están conectados. Es como un panal de abeja, para que me entiendan. Y básicamente la señal de GSM es no guiada y por eso toda la ciudad está conectada entre sí. Es como un panal de abeja gigante y entre todos los puntos. Obviamente hay puntos ciegos, pero de esta forma es como nosotros usamos la internet. No, la internet, bueno, sí, hay internet GSM, pero la conexión. Acá en el Tannenbaum justo hay un capítulo de eso. Hay varios tipos de señal en cuanto a los medios. Se miden por la intensidad, por ejemplo, los rayos gamma son, como les mencionaba también al comienzo de la clase, hay lo que es el espectro magnético. Esto se lleva en física. Eso es para los medios no guiados. Es donde vienen las señales de microondas, las señales de radio, donde entra el Wi-Fi y demás tipos de señales, ¿no? Es un momento los voy a compartir y mostrar. Eso está en el libro del Tannenbaum. Pero eso es básicamente los medios de transporte guiados y no guiados. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta respecto a esta parte, antes de que pasemos a cliente-servidor de forma rápida. Aquí está, ya lo encontré. Un momentito, ahorita les comparto. Este es el libro del Tannenbaum, página 192. Está ahí en el capítulo de enlace físico, los medios. Bueno, tal vez no se ve, no sé si se nota grande o pequeño. Acá, por ejemplo, está medido en una frecuencia de hercios. En 10 a la 5, 10 elevado a la 6, hasta 10 a la 16. Aquí podemos ver en el espectro electromagnético y uso para las comunicaciones. Ahí la comunicación marítima. El par trenzado, por ejemplo, ocupa todo este rango. La radio, las ondas de radio AM. No sé si ustedes escucharon lo que antes decía que la gente durante el COVID nos estaba instalando 5G, no veo, hay que se llama onda, 5G antenas. Pero eso es totalmente falso, porque todas estas, hasta acá, no hace daño al ser humano. Hasta acá. Y toda esa parte, por ejemplo, mira la luz visible. Es señal innotable, radio FM. Aquí está todo lo que hace el cable coaxial en cuanto al espectro electromagnético, las señales de TV, las microondas terrestres. Aquí es donde, por ejemplo, microondas son lo que es, si no me equivoco, del control remoto, las señales de satélite. Aquí está la fibra óptica, por ejemplo. Todos estos rayos son ondas de radio, microondas, infrarrojos, aquí está la luz visible por el hombre, ultravioleta, rayos X que sirven para muestras y todo lo demás, y, y la parte de rayos gamma, ¿no? Ya que nos vuelve Hulk como la película supuestamente. Eso sería básicamente en cuanto a los medios de transporte, una forma rápida. Un momentito, ahorita más vamos a explicar un tema y hasta ahí acabaríamos.
No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta respecto a este tema. Luego, para finalizar, bueno, quería hablar de las capas de transporte y el modelo cliente servidor a grandes rasgos. No sé si quieren que explique o quieren acabar la clase y hablar la siguiente, no sé, depende de ustedes. O si alguien tiene alguna otra duda respecto al laboratorio o algo. Pues bueno, depende de los compañeros, no sé qué dice la mayoría. Ya, depende de los compañeros que gusten. De todas formas, la clase va a estar grabada. Voy a intentar subirlo a un canal de YouTube, voy a crear para este paralelo, para los ambos paralelos para este semestre. Va a haber un helpdesk de Discord. Luego, si gustan, los que tienen alguna duda respecto al laboratorio o a cátedra, algo. Obviamente, no creo que haya dudas ahora, ¿no? Cuando va a haber exámenes, seguro van a tener dudas. Eso sería todo por ahora. No sé si nadie tiene otra duda o pregunta, pueden retirarse. Eso va a ser todo por hoy. La siguiente clase vamos a continuar a más detalle, como dice el compañero. Y esperando para el examen.